Como decía, con el fin de generar el mayor impacto posible, las universidades pueden transferir ese conocimiento. De hecho, en Costa Rica existe una ley de desarrollo científico y tecnológico que faculta a las universidades para vender servicios y hacer transferencia tecnológica por medios remunerados al sector socioproductivo para apoyar su desarrollo. Desde la Universidad de Costa Rica tenemos una serie de modalidades de vinculación identificadas que van desde la investigación con financiamiento complementario o investigación contratada, hasta la producción y venta de servicios de laboratorios, asesorías y consultorías. Y quisiera detenerme un poco en la modalidad de transferencia de conocimiento por licenciamiento. Cuando hablamos de licenciamiento de propiedad intelectual nos referimos a la firma de un acuerdo de licencia entre el generador del conocimiento, al que se le llama licenciante, y la persona que recibe la autorización de utilizar ese conocimiento, al que llamamos licenciatario. Y normalmente esto se hace a través de un acuerdo que implica el pago convenido, al que vamos a denominar regalías y que voy a detallar también más adelante. Existen diferentes tipos de acuerdos de licencia. Los principales que puedo mencionarles son el acuerdo de licencia tecnológica, también existen los acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas, y por último los acuerdos de licencia de derechos de autor. La Universidad de Costa Rica también tiene identificadas una serie de buenas prácticas aplicables a las distintas modalidades de vinculación externo remunerada. En el caso específico, la transferencia de conocimiento por licenciamiento, este se define como una actividad que suministra al sector externo, que puede ser público o privado, una serie de conocimientos que han sido desarrollados o adaptados en la universidad y que se van a poner a disposición de ese tercero mediante un contrato, un convenio o alguna forma de acuerdo, donde normalmente se negocia algún tipo de contraprestación. En el caso de la Universidad de Costa Rica, esta responsabilidad recae directamente sobre Proinova. Existen una serie de principios orientadores a la hora de efectuar este tipo de licenciamiento de la propiedad intelectual que nosotros debemos considerar al realizar ese proceso. Por ejemplo, debemos procurar un adecuado equilibrio entre el beneficio social, económico de la transferencia. Además, tenemos que promover esquemas de relación donde los riesgos y los beneficios sean compartidos por ambas partes. Debemos también intentar favorecer el desarrollo y la competitividad de empresas u organizaciones de capital nacional que tienen estructuras organizativas que nos ayudan a distribuir mejor las ganancias que se puedan generar. Adicionalmente, si transferimos a empresas de otro tipo, es posible que debamos negociar alguna contraprestación o un beneficio para la sociedad costarricense. Y por último, es importante mencionar que debemos evitar el otorgamiento de licencias exclusivas o permanentes. A cambio de esto y con el fin de poder apoyar el desarrollo de las iniciativas, podemos darles algunas ventajas, ya sea en términos de geografía o en términos de tiempo. A lo interno de la Universidad de Costa Rica se tiene establecido un procedimiento de distribución de las regalías que se obtienen por el uso de ese conocimiento. En este caso, cuando los dineros ingresan a la universidad, el 35% se le da a los generadores como un estímulo por el conocimiento innovador que generaron. Se le inyecta además un 25% de esas regalías a los proyectos de investigación que estas personas estén desarrollando en ese momento. Un 20% va a la unidad académica para reconocer todo el esfuerzo y el apoyo que esta unidad le brinda a sus académicos. Tenemos también un 5% que va al Fondo de Desarrollo Institucional de la universidad, un 5% que va al Fondo de Protección de la Propiedad Intelectual Institucional, que sirve para proteger las nuevas invenciones o el nuevo conocimiento que se genera en la Universidad de Costa Rica. Este fondo es manejado desde Proinova. Tenemos un 5% que va a Proinova como gestor del proceso de transferencia y por último un 5% que va al ente recaudador, que en el caso de la UCR puede ser la Oficina de Administración Financiera o la Fundación UCR. De manera general, cuando hacemos un licenciamiento, hay esquemas que pueden seguirse. Normalmente se negocia o se establece un pago inicial y luego un pago de regalías, que es un porcentaje, suele ser un porcentaje de las ventas del producto que generó, por ejemplo, una nueva tecnología o un producto que fue transferido, o puede ser también un nuevo servicio.
Esas regalías se suelen pagar de forma anual. Otra posibilidad sería establecer un pago inicial, luego un pago de regalías, que también suele ser anual, pero además el pago por hitos, es decir, que conforme el proyecto se vaya avanzando y se vayan logrando hitos relevantes, se pueden también establecer el pago de una contraprestación para la universidad. En este tema no hay nada escrito y más bien es importante entender cada caso como único y generar un esquema entre pago inicial y regalías apropiado para el desarrollo del proyecto. En este tema también es muy importante tener claro lo que es la valoración o la evaluación de la propiedad intelectual. Puedo mencionarle que existen tres métodos generales. El primero es el método del costo y esto consiste básicamente en determinar cuál fue el costo o la inversión en la que se incurrió para desarrollar ese nuevo conocimiento. El segundo método se denomina método del mercado y ese puede establecerse según las ganancias que pueda llegar a tener la empresa o el usuario de ese conocimiento. Y por último, el método del ingreso, que esto consiste en comparar ese nuevo conocimiento con conocimientos que ya están disponibles en la sociedad con tecnologías o negocios similares. Otro tema importante es el de la fijación de las regalías. Existe una regla denominada del 25% y eso es fijar el monto de regalías sobre el margen de ganancia que pueda generar el uso de ese nuevo conocimiento. Cuando el margen es importante, las regalías también son importantes. Si el margen es más bajo, entonces el porcentaje de regalías deberá ser también más bajo. Un ejemplo que ustedes pueden observar es que si el margen de ganancia que se genera es del 4%, el porcentaje de regalías que podríamos establecer andaría entre el 1 y el 1.5%. Otra forma de fijar las regalías es utilizando la regla del 5%. En muchas industrias, que pueden abarcar desde los dispositivos médicos hasta la industria electrónica, los alimentos, etcétera, las negociaciones de regalías se dan en relación con las ventas netas y andan alrededor de un 5 al 6%. Uno podría caracterizar ese porcentaje de regalías por tipo de industria y entonces aparecen cosas como, por ejemplo, para la industria alimentaria un promedio de 2,8%, hasta incluso la industria de medios y entretenimiento un 8%. Cuando uno hace esa revisión general, se da cuenta que un porcentaje razonable de regalías se mueve alrededor del 4,5%. Hay otras cosas que considerar a la hora de fijar las regalías y eso se denominan factores del negocio. Ahí vamos a analizar la importancia, la singularidad y el estado de desarrollo de ese nuevo conocimiento. En relación con la importancia tenemos que preguntarnos, ¿esa es una tecnología disruptiva? ¿Es sobre un producto principal? O, por ejemplo, ¿es solo una mejora de un producto o un conocimiento ya existente? En el caso de la singularidad debemos cuestionarnos si la propiedad intelectual ofrecida es suficientemente fuerte para mantener esa solución como algo especial y diferenciador. Y por último, en el estado de desarrollo tenemos que considerar si ese conocimiento puede ser utilizado inmediatamente o por el contrario requiere todavía mayor inversión en costo y en tiempo relacionado con procesos de investigación y desarrollo, o si, por ejemplo, se deben clarificar todavía asuntos regulatorios que son sumamente relevantes para poder poner ese conocimiento a disposición de la sociedad. Continuando con los factores del negocio, es importante también considerar el riesgo. ¿Qué tan seguro es que la solución realmente funcione como se espera? Además de los márgenes de ganancia que pudieran generarse a partir del uso de ese conocimiento. ¿Puede la invención generar márgenes de ganancia importantes o es otro el escenario que podríamos encontrar? Si nos pasamos ahora a los factores legales, debemos considerar la exclusividad, los avances y la transferibilidad. En el caso de la exclusividad ¿vamos a dar exclusividad o no en el uso de ese conocimiento? Porque si ese es el caso, en principio el valor que se genera podría ser mayor y por lo tanto las regalías podrían ser mayores. En el caso de los avances, es importante tener claro si el licenciatario puede hacer un pago de forma adelantada o esos pagos van a depender del desarrollo de ese conocimiento y de las ganancias que se generen.
También en el caso de la transferibilidad tenemos que pensar en si le vamos a dar la oportunidad al licenciatario de sublicenciar ese conocimiento o incluso de reasignar esa invención. Para continuar con los factores legales, puedo mencionarles también que es importante visualizar el alcance del mercado, el alcance del territorio y la duración. En relación con el primero, tenemos que pensar en cuántos campos del conocimiento se puede utilizar esa invención. ¿Se puede utilizar solamente en una industria o es un conocimiento que tiene aplicaciones en diferentes tipos de industrias? En el caso del alcance territorial, tenemos que definir si la licencia se va a dar para el uso en el mundo entero o va a tener una limitación geográfica. Y si es así, ¿cuán limitada es esa localización donde ese conocimiento podría ser utilizado? Por último, en el caso de la duración, tenemos que definir cuánto tiempo le vamos a dar al licenciatario para que utilice esos derechos de uso del conocimiento y bajo qué circunstancias incluso ese licenciatario podría perder el uso del conocimiento. De esta forma terminamos la segunda parte de este video.